El notable colega Luis Brustein, tan admirado por nosotros, escribió este sábado una nota que quedó a mitad de camino entre el verdadero 12 de octubre y hoy, 16, cuando la vamos a leer. Y dice en el comienzo Luis Brustein: en poco menos de 2 años el gobierno de Mauricio Macri puede exhibir 2 galardones que antes describieron lo peor: presos políticos y desaparición forzada. Día de la raza con presos políticos y un desaparecido. Porque esta vez las dos situaciones son emergentes de conflictos relacionados con pueblos originarios que se encarnan en la misma sociedad que mantuvo a lo largo de los siglos la práctica de ocultar lo que sobrevivió a la desaparición. Milagro Sala y sus compañeras de la Tupac Amaru prisioneras en Jujuy. Su contraparte es la libertad de Carlos Blaquier, acusado de complicidad en la noche de los apagones en su feudo de Ledesma o Libertador General San Martín, o la exoneраción en Salta del empresario Marcos Levin, que había sido condenado por el secuestro y las torturas a trabajadores de sus empresas durante la dictadura. La misma justicia condena pueblo y trabajador y exonera oligarcas y empresarios. La soledad del amplio espacio donde los pobladores del country que construyó la Tupac festejaban el Inti Raymi representa el desamparo de sus constructores. La destrucción inusitada de las fábricas bloqueras de la Tupac, de la inmensa pileta de natación del barrio popular, de las salas de salud, de la casa de rehabilitación para jóvenes con adicciones, y la expropiación de las escuelas que antes eran cooperativas, donde se estudiaban, además de las materias obligatorias, otras como historia del movimiento obrero y de los pueblos originarios, y una que se llamaba autoestima. Todo ese ensañamiento aparentemente sin sentido representa la herencia desaparecedora de los antiguos conquistadores. Santiago Maldonado es un joven blanco, no es pueblo originario, pero estaba acompañando a la comunidad mapuche en el reclamo de sus tierras ancestrales cuando desapareció en el marco de la represión a esa protesta por parte de Gendarmería. Representa la nueva sociedad real que se ha formado en ese entramado de mixturas e independencias, de mutuas influencias interferidas por el impulso conquistador de los grupos económicos dominantes, siempre animados, como sus antiguos antecesores, por el afán de saqueo disfrazado de negocio y civilidad. Es una sociedad donde pugnan siempre dos modelos: el que establecen los pueblos sobre la base de la convivencia y el trato de igual a igual, y el modelo del saqueo que bestializa al adversario, lo presenta como el estereotipo del ignorante y del atraso. En los dos modelos se presenta el conflicto como en cualquier conjunto humano, pero se diferencian en la forma de resolverlo. O se parte del respeto a los derechos que están en juego, desde materiales hasta simbólicos o culturales, a veces cruzados, a veces coincidentes. O desde la ley de la fuerza que siempre favorece a los poderosos. Las tierras que reclama la comunidad mapuche están en la inmensa estancia de Benetton, y hay otras en la estancia de John Lewis. Benetton y John Lewis son el equivalente en el sur de Blaquier y Levin en el norte. Milagro Sala y sus compañeras presas se hermanan con los mapuches y Santiago Maldonado. Así es este 12 de octubre de 2017. Más adelante Luis Brustein dice: Rodolfo Walsh dice que las clases dominantes han tratado siempre de que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Hay una intención manifiesta de empezar de la nada, de borrar la historia. En el coloquio de idea que se realizó en Mar del Plata esta semana, el jefe de gabinete Marcos Peña se vanaglorió de haber sacado la efigie de los próceres de los billetes y haberlos cambiado por animales. Es una cosa chiquitita, pero de las más lindas que hemos hecho. Es que por primera vez tenemos seres vivos en los billetes. Se regocijó. Dejamos a la muerte tranquila a un costado. Como es el pasado, la historia está llena de muertos. Se la puede dejar a un lado como otra de las cosas lindas que están haciendo. No lo van a decir, pero eso es lo que se entrevió claramente en las referencias a los nuevos billetes. Una sin historia que deja inermes a los pueblos y entroniza
a los Blaquier, los Benetton o los Lewis. Eliminar la historia, eliminar al adversario, es la fantasía de la desaparición y la filosofía de la conquista. Está en el pensamiento codicioso, en la tentación del poder más autoritario. Y como fantasía se revela también en esa frase con la que los medios oficialistas se engolosinan cuando se la asignan a Mauricio Macri. Es sobre la lista de 562 argentinos a los que, si se los mandara en un cohete a la luna, cambiarían tanto las cosas. Hay una diferencia grande. Los militares lo hicieron con sus vuelos de la muerte. En el caso de Macri es nada más que una fantasía. Pero esa fantasía de Macri es como la reflexión de Peña sobre los billetes. Es el desarrollo de un pensamiento de poder autoritario, no democrático, que en este escenario confronta con la esencia de la historia y lo resuelve con presos políticos como Milagro Sala y sus compañeras, y con la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la represión a los mapuches. Milagro Sala, Gustavo, con algunas declaraciones después de esto que ha ocurrido el sábado por la mañana y que sencillamente no tiene nombre. Una crueldad que no ahorró un solo eje simbólico. Morales, Macri y Blaquier tomaron la decisión una semana antes de las elecciones, a 24 horas del comienzo del Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco y del Día de la Madre, y a días, nada más que a 10 días de la sesión en Montevideo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desafiando a todos los ejes simbólicos posibles y mostrando toda su crueldad. No nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia tiene la posibilidad de terminar con todo esto, la tiene desde abril. Hemos esperado martes a martes, todos los que aguardamos un poco de justicia en la Argentina, y en este caso justicia para Milagro Sala, que tiene que estar libre, y la condenaron a prisión, y luego de prisión, una prisión domiciliaria que era una fantochada, de la que tampoco les sirvió, porque por lo menos podía estar un poco más tranquila. La Corte Suprema de Justicia no se expresa, y Horacio Berbisky, en nota con nuestros amigos de FM Patriota, dijo ayer, o el sábado, dijo que hay una razón por la cual la Corte no toma de una buena vez la decisión que tiene que adoptar. La decisión del traslado de Milagro Sala es del contador Morales. El juez Puyén Germano es el ejecutor de esa decisión. Y si no fuera así, Morales tiene los recursos para remediarlo inmediatamente. Digo, si Morales hasta ahora no ha hecho ningún pronunciamiento en contra, es porque Morales es el verdadero inspirador de la medida. Morales podría inmediatamente impulsar el jury del juez Puyén Germanos, y así como en un día inventó una Corte Suprema con 4 miembros nuevos, en un día puede conseguir la separación de Puyén Germanos de su cargo. No lo hace porque él es inspirador de la medida, y el gobierno nacional está jugando al distraído. La declaración de Garabano de que Puyén Germanos es un juez independiente es una tomadura de pelo. Garabano sabe perfectamente que Puyén Germanos no es un juez independiente, y además sabe perfectamente, y si no lo sabe, que se instruya, que la Argentina está obligada a cumplir con los tratados que ha firmado y con las resoluciones dictadas por los órganos que tienen la facultad para interpretar esos tratados, y tal como dice el tratado sobre el derecho de los tratados, no puede oponer ningún argumento de su derecho interno contra una decisión de los órganos de aplicación de esos tratados, que tienen vigencia en todo el territorio nacional. Es decir, Jujuy no es Guantánamo. Morales no puede convertir a Jujuy en Guantánamo aunque tenga ganas. ¿Y por qué crees vos que la Corte no trata un caso tan sensible en donde se corre riesgo de vida, como vos marcabas, justamente por lo que marcan los organismos de derechos humanos que estuvieron visitando el penal de Alto Comedero? ¿Responde a una cuestión política, del clima político? Yo creo que es cobardía. Yo hablé con un miembro de la Corte Suprema cuando la Comisión Interamericana sacó la cautelar, y dije, bueno, ¿y qué esperan ustedes que tienen hace tantos meses la cuestión de fondo? Me dijo, y nosotros teníamos preparada ya resolución declarando la libertad porque esa prisión preventiva no se justifica, pero ahora que se pronunció la comisión no vamos a hacer nada. Yo no tengo otro adjetivo, son cobardes.
Son cobardes los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Dicho por Berbisky, el principal periodista del país, esto tiene una relevancia muy especial. Después lo vamos a escuchar a Horacio en la conferencia de prensa que dieron alrededor de la 1 de la tarde y que marcó un apagón informativo que es una vergüenza, junto a Elizabeth Gómez Alcorta, que dijo también algo muy enfático y muy doloroso y muy convencida de lo que dice en cuanto a las consecuencias que todo esto puede tener. La quieren ver muerta a Milagro Sala. En función de lo que dice Berbisky, podríamos plantear que con el silencio cómplice de Buenos Aires, el reino de Blaquiera en Jujuy es una especie de monarquía que logró la independencia de la Argentina. Su rebeldía ante las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la conforma en una especie de nuevo Estado que no responde a los tratados internacionales a los que está obligado el gobierno nacional y por ende Jujuy. Tan obligado como lo dice Francisco Eguiguren, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además dijo algo definitivo para todas las sandeces que muchísimas veces manejan de Macri para abajo en el gobierno y de cualesquiera de los periodistas que ustedes se elijan para abajo en el grupo mafioso Clarín, porque comparó la detención de Milagro Sala con la de Leopoldo López, al que pretenden mostrar como preso político de las mismas características de Milagro Sala, y no es así. Lo dice el propio Francisco Eguiguren de una manera que deja absolutamente claro cuál es la situación de Milagro Sala en la Argentina y de Leopoldo López en Venezuela. Leopoldo López en Venezuela, dicho sea de paso, más adelante vamos a estar con Mateo Grille, que desde Caracas nos va a contar la imposición del gobierno de Maduro, del chavismo, en 18 de los 23 estados de Venezuela. Les parece mentira, ¿no? No han leído todavía los diarios, no han escuchado radio, no han visto nada por televisión y nosotros les decimos esto y usted dice, ¿cómo puede ser? Si parecía que iban a ganar por 70-30, más o menos, los integrantes de la derecha internacional y nacional venezolana. Bueno, no ha sido así, dicho entre paréntesis. Pero escuchemos a Francisco Eguiguren. Más sencillo que esto, me parece que no puede haber nada. Lo está diciendo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además se explicó que Milagro cumple una prisión judicial preventiva sin condena. Entendemos que la prisión es una medida extrema cuando hay un peligro para las investigaciones. Aquí no hay una condena, esto se lo dijo a mi amigo el superpibe Iván Yagroski en el fin de la metáfora por Radio 10. Como dijo Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada de Milagro Sala, integrante del cuerpo de conferencia de prensa, que muy tristemente solo fue transmitida por Crónica en un 95%. Tuvieron que salir por algo que tenían convenido, evidentemente, a un acto en La Matanza con Cristina Fernández. Pero transmitieron, resistieron todo lo posible para que la conferencia de prensa se viese en todo el país. C5N estuvo un ratito, tenía el comienzo de otro tipo de programa y lamentablemente fue solo una parte de la conferencia de prensa, muy breve. El resto de los canales, por supuesto, TN y los demás no estuvieron. Ese apagón informativo tan doloroso, tan atroz, tan antidemocrático. Bueno, fue en esa conferencia de prensa que Elizabeth Gómez Alcorta, como veo que también lo señalan en página 12, los curas de Opción por los Pobres, dijo que le quieren ver muerta a Milagro Sala.